Si pensamos en la etimología de la palabra biblioteca, nos encontramos con los vocablos griegos biblion, libros, teke, caja. A pesar de esa herencia lingüística, sabemos que una biblioteca no es un depósito de libros. Las bibliotecas son unidades de información. Una biblioteca, ya sea pública, escolar, popular o privada, es un sistema organizado y vivo. Contar con 1, 2 o 10 estanterías llenas de libros no significa tener una biblioteca. Debemos imprimir un orden y establecer un sistema que nos permite encontrar lo que estamos buscando. Si la función primordial de una biblioteca es el acceso a la información, debemos contar con estrategias, con recursos, ya sean manuales, informatizados o edilicios, que nos permitan prestar ese servicio de la mejor manera posible. Para ello, es necesario partir de las condiciones físicas que una biblioteca precisa como requisitos mínimos para funcionar como tal. Dependerá del volumen de nuestra colección, el espacio físico que le asignemos a nuestra biblioteca. Para elegirlo, debemos tener en cuenta que sea un espacio apto para la instalación de estanterías que contendrán libros, que sea un espacio ventilado sin el efecto directo de los rayos del sol. El calor y la humedad son enemigos del papel. Que sea un espacio luminoso que invite a la lectura. Que sea un espacio que permita a los lectores, usuarios de nuestra institución, consultar los libros cómodamente. Si podemos comprar estanterías, elegiremos un material que no sufra los efectos del clima. Preferentemente, elegiremos estanterías metálicas o de melamina. Para aprovechar ese recurso, tendremos estanterías doble faz, con una profundidad promedio de 30 centímetros por estante. Tendremos especial cuidado con las instalaciones eléctricas y el estado de techos y cañerías. El papel es un elemento inflamable. Un cortocircuito puede provocar la destrucción de nuestros libros. Una gotera, inundación o filtración puede arruinar los libros de forma permanente. Una biblioteca suele contar con libros, diarios, revistas, material digital en diversos soportes, elementos didácticos, entre otros. Cada uno de estos elementos forman parte de su patrimonio, por lo que deben tener asignado un número de inventario. Comenzaremos entonces por el registro en un libro inventario, que suele ser un listado que arroje el mismo software de gestión bibliotecaria. Si no hemos instalado aún el software, será un listado en Excel. En él anotaremos un número, que será el DNI de este elemento, el concepto, libro, revista, diario, juego, la descripción, autor, título, editorial, lugar de edición, año de edición, la manera en que ingresó a nuestro patrimonio, donación, compra, canje, la fecha en que ingresó, estado general, comentarios anexos de importancia para la institución. Por ejemplo, lleva una firma o dedicatoria del autor, o donado por el propio autor, etc. Luego deberemos acomodar estos elementos en nuestros estantes. El orden que le asignemos debe obedecer a criterios entendibles para todos. Para el bibliotecario, que hace mucho tiempo trabaja en la institución, para el que recién ingresa, para el lector habitual, para el chico o adolescente que busca información. Por esta razón, cuanto más accesible sea nuestra biblioteca, más funcional será. Podremos lograr esto a través de rótulos en el material, señalización de estantes y estanterías, sistema informático de registro y búsqueda. Lo que no debemos hacer es organizar el material según el tamaño, el color o el estado general. Esos criterios no son adecuados para buscar luego la información. La organización de una biblioteca sigue las pautas de la CDU, Clasificación Decimal Universal. Es un sistema de clasificación del conocimiento que nace de la necesidad de ordenar y clasificar las obras en las bibliotecas. Estos sistemas se basan en un ordenar y organizar el conocimiento, partiendo de lo más general a lo más particular a través de dígitos.
Esta descripción es lo que en bibliotecología llamamos catalogación. Por lo tanto, a los materiales de las bibliotecas es necesario catalogarlos y clasificarlos. Para ello, recuperaremos datos como autor, título, lugar de edición, editorial, año, páginas, materiales complementarios. Estos datos se encuentran en el mismo material, en su portada, pie de imprenta, prólogo, índices, reseñas de las contratapas. En el mismo material encontraremos datos de catalogación, reseñas, notas preliminares, índices y su lectura, aunque no total, nos permitirá determinar su temática o contenido. Para que una biblioteca esté actualizada y responda a la demanda de información de sus usuarios, debe realizarse una valoración permanente de la colección. Una vez al año, llegado el receso escolar, muy asociado a la vida de las bibliotecas, se debe realizar el control de inventario. Según el libro inventario que confeccionó inicialmente, se podrá hacer un control sobre el material existente. ¿Qué libros están? ¿Cuáles no? ¿Por qué? ¿Algunos han cambiado su estado? Puedo haber prestado el libro y no haberlo recuperado. Puedo haber detectado que el libro está en un estado en que ya no es posible prestarlo. Puedo haber adquirido una edición más nueva o un ejemplar en mejor estado. Puedo haber detectado que, si bien no se consulta con frecuencia, tiene un valor patrimonial histórico que me obliga a conservarlo. Esta valoración y la decisión que tome en consecuencia será registrada en el libro inventario y en el catálogo de la institución. ¿Qué hacer con los libros que salen de circulación entonces? Podemos enviarlos a otra institución como donación. Podemos hacer una suelta o liberación de libros en el barrio. Podemos reciclar el papel de aquellos ejemplares que están incompletos o enfermos. Cuando detectamos hongos o bichitos que deterioran el papel y pueden contagiar el resto de nuestra colección. Cuando una biblioteca comienza a funcionar dentro de una comunidad, vamos a tener muchos vecinos bien intencionados que querrán donar los libros que ya no usan o les sobran en sus casas. No es necesario que aceptemos todo. Podemos explicar al donante que nuestro espacio es reducido, que sobre cada ejemplar tenemos que hacer un trabajo técnico que demanda tiempo y dedicación, que queremos una biblioteca activa, actualizada, útil para nuestros usuarios. Podemos seleccionar el material de la donación ofrecida y registrar como propios solo los libros seleccionados. Muchas veces, las bibliotecas tienen material que responde a todas las áreas del conocimiento. Las bibliotecas públicas o populares suelen responder a este criterio. Su público suele ser tan diverso como su material, en género, edad, nivel de formación, etc. A veces, las bibliotecas tienen públicos muy definidos, por ejemplo, las escolares, según sean de primaria o secundaria. Las especializadas, asociadas a instituciones o entidades con fines específicos. Entonces, los elementos que venimos teniendo presentes para la organización de nuestra biblioteca, es decir, el espacio, el material, la señalización, dependen en gran medida de nuestro público. Si estamos organizando una biblioteca escolar cuyo público son niños de primaria, podremos organizar nuestro material según la CDU, pero además señalizaremos atractivamente nuestras estanterías con carteles de colores, con indicios de lo que los chicos pueden encontrar. Dispondremos un espacio lúdico para la lectura, con alfombras, puff, sillones bajos. Tendremos una provisión de material didáctico, juegos de mesa, láminas, material digital. Si estamos organizando una biblioteca escolar cuyo público son chicos de secundaria, la organización del espacio será pensando en función de los trabajos en grupo, pero también la lectura silenciosa. Contaremos con material digital y computadoras para la consulta. Tendremos sillas y mesas cómodas para el estudio grupal o individual. Si la nuestra es una biblioteca especializada cuyo público está formado en la disciplina que nos ocupa como institución, tendremos clasificaciones más extendidas, con auxiliares más específicos. Los usuarios deben disponer de la información sobre nuestra colección antes de acercarse al bibliotecario o a la estantería. ¿Cómo hacemos para facilitarle estos datos?
Tendremos un catálogo informatizado y le enseñaremos a hacer la búsqueda por autor, por título, por tema. Aún así, se presentarán muchos usuarios sin ninguna orientación sobre el material que precisan. La mediación del bibliotecario es una pieza fundamental. ¿Cómo inicio la búsqueda? ¿Cómo puedo acotar el tema solicitado? ¿Cuánto material ofrezco al usuario? ¿Cómo lo oriento en la búsqueda en la web?